Hoy en nuestro tiempo de entrevista vamos a hablar de varios asuntos sanitarios, sobre todo, y para ello nos acompaña en plató Javier Balaguer, presidente del Colegio de Médicos de Guadalajara. Lo primero, enhorabuena y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Le vimos y pudimos hablar con usted en el momento de la campaña y ya podemos decir que desde la semana pasada, que hubo una especie de toma de posesión, usted ya es oficialmente presidente del Colegio de Médicos de Guadalajara. ¿Cómo se siente? Bien, bueno, me siento contento, evidentemente, pero también me siento con una gran responsabilidad. Han sido muchos los compañeros que han apostado por nosotros y eso nos hace que ahora tengamos la obligación de conseguir que el Colegio de Médicos funcione de otra manera a partir de esta fecha. Tuvieron una toma de posesión, decíamos entre comillas, porque la han precipitado un poco, no han esperado hacer una toma de posesión oficial. ¿Por qué? Sí, porque queríamos que el colegio empezase a funcionar lo antes posible y que no tuviese tiempos muertos. Entonces, bueno, pues la toma oficial ya la haremos con un poco más de tranquilidad, sobre todo ahora en tiempos de pandemia. Yo creo que debemos seguir siendo cautos con este tipo de actividades y lo importante era que el colegio no parase. Entonces queríamos tener una primera reunión con todos los miembros de la Junta lo antes posible y para que eso fuese eficaz y efectiva debíamos tomar posesión la semana pasada y así ya en esta semana tendremos la primera reunión para empezar a trabajar. Lo primero que hizo fue mandar 3 mensajes, uno para la sociedad, otro para los políticos y otro también para los propios colegiados, dejando claro cuáles son las líneas básicas de la nueva Junta Directiva. Sí, yo primero quiero expresar a todos los compañeros que han ido a votar las gracias y también quiero dejar claro que en esta nueva Junta Directiva hay miembros de nuestra candidatura, pero también hay miembros de la otra candidatura, con lo cual yo creo que va a ser una mezcla que va a aportar un valor añadido importante al colegio. O sea que yo creo que es una muestra más de democracia interna de la que me siento orgulloso. Eso les permite dialogar, algo que en estos tiempos está más encima de la mesa que nunca, y sí, llegar a acuerdos entre distintas corrientes. Claro, pero yo creo que aquí, como la idea fundamental es mejorar la situación del colegio y que el colegio sea capaz de aportar un valor añadido a todos los colegiados, yo creo que no va a haber ningún problema, o sea que todos los que vamos a estar en la mesa vamos a estar perfectamente alineados, aunque vengamos de candidaturas diferentes. Todo lo que hagan a partir de ahora va a estar sujeto a la pandemia, como en la vida de todos nosotros, también en la del Colegio de Médicos de Guadalajara. ¿Qué sensación tuvo usted después de las imágenes que hemos visto en el primer fin de semana fuera del estado de alarma? Porque si la sociedad en general estamos indignados, yo la primera, no me imagino cómo tienen que estar ustedes, los médicos. Sí, yo auno tanto la indignación como la preocupación. Es importante que la población general y seamos capaces de explicar a la sociedad que la pandemia no ha terminado y que realmente la situación puede complicarse de forma muy rápida. Tenemos todavía 100 muertos diarios por culpa del virus en nuestro país. Es una situación dramática. Nos hemos acostumbrado a los muertos y eso me preocupa. Y es muy importante que sepamos que hay cosas que se pueden ordenar y otras que no, pero no quiere decir que las debamos hacer. Y yo creo que la gente ha interpretado el que ya no estén prohibidas a que la debamos hacer. Y es muy importante ese cambio. ¿Qué hemos hecho mal, entre todos, incluidos los medios de comunicación, para no trasladar el mensaje a la ciudadanía, para que exista esa sensación de, a partir del fin del estado de alarma, se acabó el virus, volvemos a la normalidad absoluta? Yo creo que no hemos sido capaces de convencer a la sociedad, primero, de la gravedad de la situación. Yo creo que tenemos que recordar a la sociedad de forma ocasional que el cuadro sigue siendo grave, que las UBI siguen estando llenas, que tenemos muchos pacientes todavía ingresados por COVID, que eso está repercutiendo de forma muy importante a qué tipo de pacientes podemos atender y a qué tipo de pacientes no podemos atender, que el sistema sanitario tiene todavía una sobrecarga muy importante. Y si ya nuestra capacidad de trabajo en condiciones normales tenemos ya problemas para asistir al ciudadano general con las enfermedades habituales, el COVID todavía no ha desaparecido. Y cada vez que tengamos más episodios de COVID y más pacientes con COVID, vamos a tener pacientes graves por el COVID y pacientes graves que hemos dejado de atender por culpa de los pacientes COVID. Con lo cual vamos a seguir complicando y haciendo que la salud de todos los españoles y de los alcarreños sea más precaria. ¿No somos capaces de transmitir que el perfil de paciente COVID ha bajado en rango de edad? Es decir, ya no son personas mayores las que están en la UCI, también hay gente joven. Claro. Porque de alguna manera muchas de las personas a las que hemos visto este fin de semana
se sienten como que con ellos no va la historia, que ellos están totalmente al margen, porque como los mayores ya están vacunados. Pero no es verdad. Desgraciadamente, la infección por la COVID-19 afecta también a personas jóvenes. Tenemos algún deceso reciente en personas de 6 años, en niños. Es verdad que la incidencia es mucho menor, pero no es una enfermedad benigna en toda la población. Y tenemos que recordar que aunque uno tenga 30 años, que es una persona joven, puede tener una afectación grave, una neumonía bilateral, acabar en la UCI y acabar muriendo con 30 años. Y que además esa persona de 30 años suele tener familiares, y suele tener familiares de 40 y familiares de 50 y familiares de 20. No creo que ningún padre con un niño de 8 y 10 años pueda seguir viviendo de forma tranquila si su hijo se ha infectado por culpa de que él se ha ido a tomar unas copas en un sitio indebido. Yo creo que debemos repetirle a la sociedad hasta la saciedad que la pandemia no ha terminado y son vitales estos meses. Porque si no somos capaces de evitar nuevas olas y seguimos teniendo una incidencia de COVID muy importante, la probabilidad de que el virus mute aumenta y podemos cometer la torpeza de permitirle al virus mutar y que eso conlleve que las vacunas que no hemos estado poniendo hasta ahora dejen de ser efectivas. Y sería volver a empezar, sería dramático para el país. Seguimos bajando la guardia en el ámbito privado, en las reuniones en las casas, en las reuniones con nuestros familiares. Me temo que sí, me temo que sí. Y sobre todo porque este estado de euforia, que ya no hay prohibiciones, nos ha hecho pensar que la enfermedad ha terminado y no ha terminado. Hablaba de las vacunas. Es importante que estemos todos concienciados con que tenemos que vacunarnos. Hay un amplio dispositivo puesto en marcha en todo el país y también en Castilla-La Mancha. Los distintos mensajes que nos llegan a través también de nosotros mismos, de los medios de comunicación, no sé si aportan demasiado ruido al hecho de que tenemos que ir a vacunarnos por el bien nuestro individual y por el de la persona que está enfrente. No, yo creo que es importante recalcar eso. Es fundamental la vacunación, es el único arma que tenemos ahora mismo claramente demostrado que sea útil para conseguir que la pandemia desaparezca. Lo que sí que es muy importante es recordarle a la población general que nos quedan unos meses que son críticos. No podemos bajar la guardia en estos meses porque el porcentaje de personas que tenemos vacunadas de momento no es suficiente para prevenir nuevas olas. Y vamos a seguir teniendo una sobrecarga de los sistemas asistenciales que van a repercutir durante años. Para poder normalizar un poco la situación sanitaria del país, vamos a necesitar años y una gran cantidad de esfuerzos económicos. Y realmente tenemos que saber qué país vamos a dejar después de la pandemia. Entonces es fundamental no perder la oportunidad que nos está planteando las vacunas en este momento. Hay que animar a la gente a que se vacune, a que pierda el miedo y acuda a vacunarse cuando reciba el correspondiente mensaje a través de su teléfono móvil del SESCAM. Por supuesto. Por supuesto. Sin dudas. Es una obligación. Yo, desde el punto de vista personal, el negarse a ponerse la vacuna en el día de hoy, me parece que uno tendría que valorarlo de forma muy, muy cuidadosa, porque se ponen en tela de juicio dos situaciones: la libertad personal y la repercusión que tiene sobre la sociedad. Y evidentemente el ponerse la vacuna ahora mismo es un bien social, porque estamos mejorando la situación sanitaria global de la población. Y aunque jurídicamente, evidentemente, ahora mismo prevalece el bien individual y la libertad individual, desde el punto de vista social uno tendría que planteárselo, y yo no encuentro ninguna justificación para negarse a ponerse la vacuna a día de hoy. Hablamos de atención primaria, se está poniendo mucho el énfasis en la atención primaria, es una parte importante también de nuestra sanidad y más en estos tiempos. Hay que volver y hacer un esfuerzo para volver a la atención primaria, presencial, porque hay mucha gente que no entiende por qué con sanitarios vacunados, con personas mayores vacunadas, en la sanidad pública no te atiendan presencialmente. Genera mucha controversia, sobre todo en población mayor y en población con dolencias en las que no se pueden o no nos cabe en la cabeza a los pacientes, igual por desconocimiento, no lo sé, usted me lo dirá, que te puedan dar un diagnóstico por teléfono. Sí, yo creo que es fundamental el retomar las consultas presenciales en atención primaria. Yo creo que siempre que hay una crisis hay una oportunidad, y es el momento de cambiar la atención primaria, dotarla de medios adecuados. Pero es fundamental
que los pacientes puedan acudir a su médico de atención primaria. Es verdad que se puede potenciar actividad de telemedicina y el COVID nos ha enseñado que hay muchas cosas que podemos hacer no de forma presencial, pero evidentemente la telemedicina, en mi opinión, no va a cubrir nunca la posibilidad de ser atendido personalmente por un médico. Yo creo que es fundamental y yo sé que los compañeros de atención primaria y desde la gerencia del área integrada de salud se está trabajando muy activamente en ello para volver a retomar la actividad presencial. Porque algo falla si no se pone en marcha de nuevo, algo del sistema. Nadie dice que los médicos no trabajen. No, es verdad que a veces cuando tenemos una institución tan grande y atención primaria tiene muchos componentes y encima con diferentes áreas, no es lo mismo la atención primaria, los compañeros de especializada de primaria de urbana que la que trabaja en los pueblos, hay muchas diferencias. Y es difícil movilizar ese engranaje, pero es evidente que los médicos de atención primaria tienen que ver a sus pacientes y ellos son los primeros que quieren ver a sus pacientes. Entonces, lo que sí que tenemos que ayudarles a arbitrar los mecanismos para que lo hagan de forma eficiente. No es razonable que ahora mismo se pasen consultas de 50 personas, como se pasaban antes de la pandemia, evidentemente, pero tampoco yo creo que es razonable el no ver a ninguna. Entonces tenemos que buscar una situación intermedia, un punto intermedio, en que haya personas que se atiendan de forma presencial y, por ejemplo, recoger resultados de muchas pruebas en los que se le hacía ir a esa persona al centro de salud para recoger los resultados de las pruebas, se puede hacer de forma telefónica, sobre todo si los resultados son normales, incluso mandarle un informe por vía informática. Hablaba usted de los pueblos. En el mundo rural la presencia también de los médicos, de los sanitarios, ha sido fundamental. Siempre lo es. Y en época de pandemia también, para muchas personas mayores, porque en nuestros pueblos la mayor parte de los ciudadanos es gente mayor, se han sentido arropados gracias a ellos. Sí, yo creo que es fundamental la presencia del médico de familia, del médico rural, el médico de pueblo de toda la vida. A mí me sigue pareciendo que es una figura vital y que nos va a ayudar a consolidar las poblaciones de nuestros pueblos despoblados. O sea que es muy importante seguir manteniendo esas estructuras, porque sin médico la gente muchas veces termina marchándose de los pueblos. Pero no es fácil que un médico decida por instalarse en un ámbito rural. Claro, no es fácil si no tiene los medios adecuados y los incentivos adecuados. Si somos capaces de darle a los médicos del área rural los medios técnicos adecuados para que ellos se sientan que hacen un trabajo correcto y digno, y le damos las posibilidades económicas de que realmente eso resulte razonable, yo creo que el área rural tiene muchas cosas positivas. Una cosa más, el hospital, no hemos hablado de él, usted trabaja en el hospital, hace poco nos daban una fecha y es que a partir de agosto parece ser que se va a iniciar el traslado al nuevo edificio del hospital. Si los ciudadanos lo esperamos como agua de mayo desde hace ya demasiados años, ni me imagino cómo lo esperan ustedes que trabajan allí. Sí, nosotros estamos también muy impacientes, llevamos muchísimos años esperando el cambio. Es verdad que es complejo, porque ahora el cambio que se va a realizar, las primeras estructuras que se van a ir al nuevo hospital, son estructuras complejas, porque es toda la zona de quirófanos, es toda la zona de urgencias, toda la zona de intensivos, o sea que realmente es alta tecnología lo que hay que implementar en esa área del hospital, y el traslado y la compra de nuevo material es algo complejo. Yo espero que lo antes posible podamos contar con esas nuevas instalaciones, porque nos van a venir muy bien para poder seguir atendiendo adecuadamente a los pacientes de la provincia. Un traslado con un nuevo protocolo para adaptar el edificio antiguo y con el coronavirus todavía presente, con pacientes ingresados por coronavirus, y siempre lo decimos y lo queremos destacar una vez más, y pacientes con otras muchas dolencias que siguen necesitando ingreso hospitalario, con dolencias graves. Es complicado manejar todo eso. Sí, es complicado. Es verdad que con la adaptación que realizó el hospital de forma aguda, sobre todo a raíz de la primera pandemia, ahora mismo la disponibilidad, por ejemplo, de camas de cuidados intensivos, que yo quiero recalcar que lo llevan evidentemente nuestros compañeros intensivistas, pero que también los anestesistas de nuestro centro han hecho un esfuerzo especial para llevar ese tipo de pacientes, nos permite ahora un backup para poder hacer el traslado de una forma un poquito más tranquila. Y se pueden ir dotando diferentes áreas del nuevo hospital e irlo abriendo de forma progresiva. Yo creo que ahora mismo si no tenemos una ola que nos vuelva otra vez a colapsar, tenemos una situación adecuada para poder hacer un traslado ordenado.
Guadalajara fue ejemplo a lo largo de la pandemia de que se puede trabajar en conjunto entre la sanidad pública y la sanidad privada. Cuando fue necesario trasladar determinados servicios como maternidad y a los niños más pequeños a la clínica en Guadalajara, a la clínica de la Antigua, se hizo. ¿Esa forma de convivir, de trabajar en conjunto cuando es necesario, se debería exportar al resto del país? Yo creo que sí. Yo creo que son dos actividades complementarias. Yo creo que muchas veces se ha puesto en tela de juicio si podrían convivir, y yo creo que no hay ningún problema. Es muy importante que convivan las dos y que no pugnen por el mismo nicho de actividad. Y yo creo que eso no es necesario. Y en Guadalajara se ha visto que no hay ningún tipo de problemas. Sí que es verdad que la medicina pública muchas veces ha perdido capacidad por culpa de que estaba creciendo demasiado la medicina privada, y la medicina privada estaba haciendo el manejo de pacientes que se veían en la medicina pública. Pero yo creo que se puede convivir siempre y cuando se respeten los dos espacios de actuación de forma adecuada. Deben ser complementarias. Claro, sin duda, y de hecho lo son en el día a día. O sea, hay muchas patologías menores que una persona puede ser atendida en la pública, pero a lo mejor si quiere que le vea un determinado especialista o quiere que no esperar porque la incertidumbre que le produce le inquieta, pues puede ser visto en la medicina privada sin menoscabo de la calidad y la atención que se está realizando en la medicina pública. Pues de momento lo vamos a dejar aquí, doctor Javier Balaguer, presidente del Colegio de Médicos de Guadalajara. Muchísimas gracias, un placer hacer este repaso por situaciones que les afectan en primera persona a los vecinos de Guadalajara. Gracias y enhorabuena otra vez por su nuevo cargo. Estaremos en contacto porque de sanidad vamos a hablar a lo largo de los próximos meses, sí o sí. Cuando queráis, y muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir repasando otros temas de actualidad de esta jornada.